De caca. Mantequilla. Mermelada. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por acudir a esta a esta tercera sesión de lo que será el coloquio Visibilizando a las Mujeres en la Ciencia. Mi nombre es Joaquín Padilla. Soy la persona que se encarga de llevar a cabo este evento. Y hoy tengo el gustísimo de presentarles a la doctora Ana Barrera Herrera. Ella es investigadora de la Universidad de Temuco. Y me voy a permitir darles una pequeña semblanza. La doctora Ana Barrera Herrera, ella es doctora en psicología, graduada en la Universidad de la Frontera, Universidad del Sur de Chile. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Temuco e investigadora joven del Núcleo Milenio para la Mejora de la Salud Mental en Adolescentes y Jóvenes, IMAI. La doctora Ana Barrera es directora responsable del proyecto CONICIT, titulado Estudio Nacional para la Prevención de Trastornos de la Salud Mental y Hábitos en Salud, y su relación con la dimensión de la adultez emergente en jóvenes universitarios chilenos. Sus líneas de investigación principales son adultez emergente y salud mental universitaria. Entre las redes en las que participa, se destaca que la doctora Ana Barrera integra la Mesa de la Salud Mental en la Universidad de Temuco, y forma parte de la Society for the Study of Design Adulthood, organización internacional para la multidisciplina enfocada en la teoría de la investigación relacionada con la etapa de la vida de la adultez emergente. Y bueno, pues siguiendo con esta tercera conferencia que se da aquí en la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y Extensión Ciudad Guadalupe Morelos por parte del Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad, es que la doctora nos va a poder presentar su trabajo, el cual es nombrado el rol predictor del apoyo social percibido en la salud mental de los universitarios chilenos. Y pues nada, quiero presentarles ya a la doctora. Se oye todo muy formal, no quiero que se escuche tan formal y tan lejano de las personas. Me gustaría mucho que Ana nos contara un poquito de ella, cómo le ha ido, cómo percibe la parte de la investigación, cómo se sienten allá en Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Hoy día somos 18 personas y ojalá que tengamos una productiva jornada. Más allá del análisis estadístico, también vamos a hablar de ciencia, que es lo que nos convoca. Así que agradezco mucho la invitación que nos hace Joaquín y a la Facultad de Ingeniería y Negocios de Guadalupe Victoria. Tenemos, me imagino, ciertos estudiantes o profesionales de Temuco, que es la ciudad de donde vengo, pero también de México, así que es un orgullo poder estar en una situación o una exposición internacional, pese a que quizás estamos en situación de pandemia, ha estrechado también los lazos que tenemos dentro de la investigación. Hoy día yo les voy a hablar de la regresión múltiple en términos de análisis, pero también les quiero contar de la salud mental universitaria, que es la línea de investigación en la cual yo me desenvuelvo. Pero antes de entrar de lleno quizás en la línea de investigación, a mí me gustaría comentarles por qué estoy acá. Y la verdad es que cuando Joaquín y María José, quien ayudó a gestionar la invitación, nos convocó a este Congreso de Mujeres, lo encontré bastante interesante, pero desafiante. Y como a mí me gustan los desafíos, acepté, es cierto, la invitación. ¿Y por qué? Por dos motivos. En primer lugar, yo creo que es importante visibilizar a las mujeres en la ciencia, que es el propósito que tiene este coloquio, este congreso. ¿Por qué? Porque por muchos años se creyó que los hombres son los quienes ganan los premios Nobel, quienes hacen investigación dura, ¿cierto? Sin embargo, las mujeres a través de los años hemos tenido gran cabida en términos de la investigación. Por ejemplo, en Chile, hoy en día en formación de pregrado, son más las mujeres que los hombres quienes están cursando una carrera universitaria. Lo mismo, por ejemplo, en términos de magíster, ¿ya? Sin embargo, hay una brecha importante todavía de género donde las mujeres, por ejemplo, ingresamos menos a programas de doctorado a nivel nacional o internacional y muchas veces se cuestiona a las mujeres en algunas ciencias como por ejemplo matemática o se cree que quizás desde el mismo ámbito de las ciencias sociales no se hace ciencia y la psicología hace ciencia, hacemos ciencia día a día, entonces es necesario visibilizar nuestro rol de que todos podemos hacer investigación y hay muchas mujeres que estamos haciendo investigación. Y el otro desafío es que abordar el tema estadístico, porque también hay una brecha de género ahí. Muchas veces en investigaciones también, o en el sentido común, se dice que las mujeres no nos va bien en matemáticas, y la estadística es una subdisciplina de las matemáticas. Entonces, si bien quizás para muchas que recibimos esta invitación no nos gestionó quizás un poco de nervio, de miedo por enseñar estadística, yo dije, hay que visibilizar nuestro rol y no, la estadística no es solo cosa de hombres, así que vamos por este doble desafío y vamos a presentar el rol de las mujeres en ciencia, pero también a hablar de la estadística desde una investigadora mujer. Y también es lo que ha hecho las presentadoras académicas anteriores y las que vienen en este coloquio. Así que ojalá sea una provechosa jornada y que ustedes acepten el desafío de ver cómo las mujeres o cómo hacemos ciencia, tal como yo acepté estar aquí pese a los nervios que quizás pudo causarme en un minuto. Bien, ¿de dónde vengo yo? Yo sé que hay muchos estudiantes de México y yo vengo del largo y angosto país llamado Chile, donde me ubico espacio-temporalmente es la región de la Araucanía, que queda acá casi en el centro sur de Chile. Y nuestra región de la Araucanía está compuesta por varias comunas, tenemos una región llena de volcanes, de lagos, de ríos, muy rica culturalmente, y yo actualmente estoy viviendo en la provincia o en la ciudad que es la provincia de Cautín llamada Temuco, que es como la capital de la novena región o de la región de la Araucanía. Pero yo vivo en los últimos 15 años en Temuco y yo vengo de una ciudad incluso más pequeña que se llama Lautaro, una ciudad que tiene alrededor de 20.000 habitantes, mucho menos que Mexicali, por ejemplo, mucho menos de donde vienen quizás la mayoría, un pueblo pequeño, cercano a la provincia, donde quizás crecí, me formé en la educación básica y luego di el salto a Temuco.
pero quiero transmitir el mensaje que aun cuando uno surja o nazca de una ciudad pequeña, igual puede ir logrando sus metas y, por ejemplo, nunca me imaginé dar una conferencia internacional con estudiantes mexicanos. Entonces, desde la región de la Araucanía, desde el Autari de Temuco en el corazón, estoy transmitiendo esta presentación. Joaquín nos dijo que era muy importante señalar cómo había sido nuestra carrera en la academia. Y si yo tuviera que seleccionar cuál ha sido quizás este camino, un largo camino, yo destacaría 3 hitos. En primer lugar, destacaría, por ejemplo, que sí o sí me inicié luego de la formación secundaria, decidí estudiar psicología, como probablemente muchos de los que están aquí, por diversos motivos, porque quería comprender el funcionamiento humano, las emociones, ¿cierto? Y también poder entender un poco mi historia, que siempre hay motivaciones personales a la base. Y luego de estudiar psicología en la Universidad de la Frontera en Temuco, en la región de la Araucanía, comencé a trabajar como psicóloga del Servicio de Salud Estudiantil. ¿Dónde quedaba esto? En la misma Universidad de la Frontera. ¿Y cuál era mi propósito? Ahí yo tenía que hacer atención clínica o psicoterapia más bien a los estudiantes que lo requirieran, ¿ya? Yo básicamente en psicología, a diferencia de otras investigadoras que ya han presentado, quizás no tenía tan presente el interés de la investigación. Mi interés primario, sobre todo en los últimos años de mi licenciatura en psicología, era practicar, hacer psicoterapia. Y por eso me formé en un ala más psicoanalítica, para trabajar con adultos, ¿ya? Sin embargo, a través del tiempo fue surgiendo esta necesidad de poder comprender más allá de la práctica clínica. ¿Y cómo surgió? Cuando empecé a trabajar como psicóloga del Servicio de Salud Estudiantil, atendiendo a estudiantes. Ahí, cierto, aplicaba las técnicas de psicoterapia, de consejería, de intervención en crisis, pero siempre tenía que ir actualizando mi conocimiento y leyendo artículos, leyendo libros para saber qué era lo más pertinente para los universitarios. Quizás muchos de ustedes son universitarios, los que están presentes en esta conferencia. Y todos pasamos, los que somos ya mayores, pasamos, ¿cierto?, por la época de universidad. Y quizás todos los que hemos pasado por una etapa universitaria sabemos que es una etapa que tiene de dulce y a gras. Y lo más quizás complejo es que es una etapa de mucho estrés, donde suceden muchas cosas que nos van haciendo cuestionar nuestras experiencias pasadas, pero también ir creciendo y evolucionando. Y mientras yo estaba focalizada ahí atendiendo estudiantes universitarios, jornada completa, 44 horas, recibiendo casos, con diversas sintomatologías, dije, bueno, pareciera ser que tengo que seguir formándome. Entonces surgió la posibilidad de tomar un magíster en la misma universidad, un magíster en psicología, porque yo no sé cómo será en México, pero probablemente es similar a como acá en Chile, donde generalmente no es suficiente la licenciatura para poder quizás encontrar un trabajo estable, sino el mercado laboral envía el mensaje a los profesionales jóvenes de que tienes que continuar formándote a través de diplomados, de cursos, de posgrado, para tener mayor posibilidades laborales también. Entonces tomé el magíster en psicología, mientras también seguía trabajando en el Servicio de Salud Estudiantil. Y ahí como que empecé a profundizar más el ámbito de la investigación, las técnicas estadísticas, cómo hacer un objeto de investigación. Y cuando yo ingresé al magíster, mi propuesta de investigación era precisamente entender a los universitarios chilenos. Pero por ciertas cosas finalmente terminé estudiando adolescentes y un instrumento que evaluaba ciertas características de personalidad, ¿ya? Entonces quedó pendiente esto de estudiar la salud mental universitaria o los universitarios. Y mientras estaba haciendo en paralelo el magíster y siendo psicóloga de los estudiantes universitarios, surgió una posibilidad más concreta de hacer investigación. Ahí se me acercaron un par de profesores y me dijeron, me invitaron más bien a realizar
el doctorado en psicología, que es un programa que estaban haciendo en la universidad, que compartía los profesores con el magíster, y que seguramente vieron algunas habilidades en torno a que era buena estudiante o que me iba bien en el magíster y que podría ser una buena candidata para el doctorado. Eso marcó un hito central de mi carrera académica hasta donde he podido caminar hasta el momento. Porque ahí sí o sí en un doctorado es, una de las razones por hacer un doctorado es porque sí o sí te debe gustar la investigación. Encontrar un problema de investigación, aprender técnicas estadísticas más complejas. Por lo tanto, yo tuve que evaluar la posibilidad de si realmente iba a ser capaz de hacer un doctorado junto con terminar el magíster y junto con trabajar. Finalmente tomé la decisión de que quería hacer el doctorado y de que probablemente podía tener habilidades para desarrollar la investigación. Me costó tomar un poco la decisión, pero finalmente dije, vamos, acepto el desafío. Ahora, como si bien recuerdan, yo estaba haciendo el magíster y estaba atendiendo también estudiantes universitarios. Y cuando comencé a hacer el doctorado, se me vino la realidad inmediatamente como una ola, ya que me arrastró un tanto. Porque el doctorado exigía dedicación exclusiva originalmente, y yo me resistía a dejar mi trabajo como psicóloga. Y a la par tenía que terminar sí o sí el magíster. Por lo tanto, llegó un momento que básicamente el estrés sucumbía frente al estrés, porque no quería dejar nada. Y yo creo que esa es una recomendación que está a la base de cuando uno toma la decisión de formar una carrera académica, de que hay que dejar ciertas cosas. Yo no quería dejar la atención psicológica porque sentía que estaba en directa relación con los estudiantes y que ellos me entregaban a través de su experiencia información sobre lo que les pasaba y me gustaba atender. Me gustaba atender a los estudiantes. Sin embargo, ya no podía trabajar jornada completa porque si no iba a terminar con una crisis de estrés, ¿cierto? Como fue así, porque no quería dejar nada. Y fue un momento crucial donde tuve que decidir, o sigo con el doctorado y sigo con estas tres cosas, o tomo una decisión. Y en ese momento pensé en retirarme, pensé que quizás el doctorado no era lo mío porque me exigía mucho, pero después con mayor calma, por consejos de profesores que habían pasado también por un doctorado, me dijeron, calma, Ana, tienes que calmarte, pero tienes que dejar algunas cosas si quieres seguir en tu carrera de doctorado. Y para bajar el estrés, entonces lo que hice muy porfiadamente fue reducir las horas de atención psicológica con las cuales trabajaba. Terminé mi magíster y eso también fue un alivio y me pude dedicar más directamente al doctorado en psicología, que es donde surge mi línea de investigación lo que les voy a presentar a continuación. Bueno, yo les comentaba que en el magíster no pude estudiar quizás tanto de lleno los adultos emergentes o los universitarios. Sin embargo, en el doctorado sí pude. Y en el doctorado elegí como línea de investigación cómo son los universitarios chilenos. Y ahí me encontré con un concepto que quizás algunos de ustedes conocen, otros no, que se llama la adultez emergente. ¿Qué es la adultez emergente? Se preguntarán ustedes. Es una etapa intermedia que está entre la adolescencia y entre la adultez plena, ¿verdad? Y es una etapa, si uno la pudiera situar en nuestra vida, es una etapa desde los 18 hasta los 29 años, 11 largos años de transición. Y es una etapa nueva, entre comillas, ¿por qué? Porque antes la gente, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, pasaban directamente desde la adolescencia a la adultez plena. Probablemente su iniciación, por ejemplo, empezaban a tener hijos tempranamente o se casaban más tempranamente que las generaciones actuales, por ejemplo. Sin embargo, sociodemográficamente se ha visto un cambio y se ha visto que
cada vez se retrasa el comienzo de la adultez plena y que hitos como, por ejemplo, casarse, convivir, tener hijos, adquirir una casa, por ejemplo, son habitualmente hitos que se postergan como a los 30 años y más allá incluso. También, por ejemplo, hay otro hito como dejar la casa de los padres, ¿ya? Entonces, yo quería saber si efectivamente la adultez emergente estaba presente en universitarios chilenos. La adultez emergente nació en Estados Unidos, pero ustedes saben que es una realidad muy distinta a la realidad latinoamericana. Por tanto, era importante ver si en Chile realmente había adultez emergente. Spoiler, sí había, ¿ya? Sí había, pero con ciertas características distintivas. Y sí hay adultez emergente también en Latinoamérica. Por ejemplo, se han realizado estudios de Argentina, Colombia, México también, donde está presente la adultez emergente, pero con ciertas características distintas. Por ejemplo, los jóvenes norteamericanos se van de casa habitualmente a los 18 años. Eso poco ocurre en las culturas latinoamericanas, donde la importancia de la familia y los vínculos familiares tiene mayor peso que en las culturas individualistas como las latinoamericanas, por ejemplo, ¿ya? Y otra diferencia que encontramos en la adultez emergente en Chile es que es muy importante en este desarrollo de aprender a ser adulto poder conectarse y tener siempre una vinculación con los amigos, con los otros significativos, que quizás no es tan relevante, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, pero para los chilenos y los latinoamericanos sí lo es, ¿ya? Entonces, a través de una metodología de bottom-up, de ir directo en terreno con los universitarios, yo pude construir finalmente un instrumento de adultez emergente, adaptarlo a Chile. El bottom-up es un enfoque que vieron hace 2 presentaciones anteriores que hablaba la profesora y académica María José Baeza. Entonces, finalmente, durante todo el doctorado, 3 años en terreno me permitieron saber que existía la adultez emergente, comprender a los universitarios chilenos y tomar datos de diferentes regiones del país. ¿Fue costoso? Fue costoso, ¿ya? No solamente en términos económicos, sino también de ganas, de esfuerzo, de motivación. No es fácil recolectar datos en otra ciudad, en otros terrenos, etc. Y quizás yo destacaría 2 ámbitos centrales en la formación del doctorado. Desde Lautaro, como les decía, a un pueblo de la 9ª región de la Araucanía, que probablemente jamás, nunca ustedes habían escuchado los mexicanos, y a veces en Chile no se conoce como una ciudad muy famosa porque es muy pequeña. Desde Lautaro salté, gracias al doctorado, y pude hacer una pasantía internacional con el autor de la teoría de adultez emergente, que es Jeffrey Arnett. ¿Dónde tuve que localizarme ahí? En la universidad, Clark University, en Worcester, Massachusetts, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, desde Lautaro salté a Estados Unidos, jamás pensé que iba a estar haciendo una pasantía y viviendo en Estados Unidos, pero lo logré. Ahí está la evidencia, si ustedes pueden ver en la primera fotografía. En la segunda fotografía es parte de la universidad, una universidad muy bonita, una ciudad tranquila, y también, por supuesto, no todo es estudio, sino también aproveché de conocer algunos alrededores, porque era la primera vez que estaba en Estados Unidos y hay que aprovecharlo, ¿cierto? Y también respecto, bueno, a la tesis doctoral, yo les comentaba que fueron muchos años de investigación en distintas etapas del bottom-up, y ahí mi investigación se tituló Caracterización y Evaluación de la Adultez Emergente en Universitarios Chilenos, ¿ya? Y puse esta primera foto porque fue un periodo bien complejo, si bien luego terminé mi magíster, reduje las horas de atención clínica, atención psicológica, fue un periodo difícil. Hacer un doctorado es complejo, porque involucra dedicación, cierto tiempo, involucra la salud mental, y es muy importante también cómo te sitúas dentro de tu programa del doctorado. Y si bien fue una etapa difícil, no fue un camino lineal, sino con distintos baches y desafíos, lo logré. Y finalmente, después de 5 años, terminé el año 2017 mi doctorado, pude hacer mi presentación de la tesis doctoral, y a pesar de que fue un camino bien sobreexigido, puse esta siguiente foto, esta cuarta foto, porque el camino fue
complejo, emocionalmente hablando, por diversos motivos, pero yo creo que el camino también te va presentando oportunidades, y gracias a esa tesis yo pude ganarme un premio nacional del Instituto Nacional de la Juventud, que hizo una convocatoria a las tesis que estaban estudiando precisamente la juventud en pregrado y en posgrado, y ahí saqué el primer lugar de la tesis en categoría posgrado, junto con esa tesis que fue mucho sudor y esfuerzo en esos 5 años, pero tuvo un buen final donde valió la pena a través de ese premio y por supuesto del grado. Luego de terminar mi doctorado y luego de un tiempo de buscar un trabajo estable, porque la inserción en la educación superior o la inserción después de hacer un programa de doctorado no es tan fácil en Chile, y me imagino que en México también lo es. Muchas veces hay más candidatos que plazas o cupos disponibles en las universidades. Entonces, luego de un año y medio más bien de trabajos temporales o de contratos que no eran definitivos, finalmente me inserté en la Universidad Católica de Temuco, y ahí comencé a trabajar en docencia, pero también quería seguir investigando, que en Chile es un requisito cuando tú trabajas en una universidad tienes que dedicarte a muchas áreas, a docencia, investigación, gestión, extensión y vínculo, etcétera, ¿ya? Y seguí investigando, seguí trabajando, pero tenía algunas dudas respecto a mis investigaciones anteriores, preguntas que, por ejemplo, no habían sido resueltas. Por ejemplo, yo me preguntaba, ya, ok, yo estudié la adultez emergente y los universitarios chilenos, pero ¿por qué muchas investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, dicen que hay muchos problemas de salud mental en esta etapa de vida, como ansiedad, depresión, ideación suicida, consumo de sustancias, etcétera, etcétera? Y eso no pasa solo en Chile, no pasa solo en Estados Unidos, sino que es a nivel mundial. También yo me preguntaba al comparar los papers o artículos, ¿por qué este artículo dice que un 20% de los universitarios tiene problemas de salud mental y este otro un 60%? No, dependiendo del artículo que uno consulta hay muchas diferencias. También yo me preguntaba qué variables propician que aparezcan problemas de salud mental y qué variables nos protegen o los protegen a ustedes más bien de problemas de salud mental en esta etapa de vida. Y también me preguntaba qué pasa, por ejemplo, con algunos trastornos de salud mental, si existen diferencias entre hombres y mujeres, entre nivel socioeconómico, etc. Entonces, por allá por el 2018, sí, 2018 surgió la posibilidad de postular a un proyecto de investigación con fondos nacionales, que es el Ministerio de Educación, pero ahora tiene otro nombre, pero en ese entonces se llamaba CONICYT, ahora se llama ANID, Agencia de Investigación, y ese proyecto tenía que ver con insertar a jóvenes investigadores, un halago para mí, sobre 30 años, pero aún para la ciencia chilena somos jóvenes, no adultos emergentes, pero jóvenes. Entonces el proyecto que yo postulé se llamaba Estudio Nacional de Prevalencia de Trastornos de Salud Mental y Hábitos de Salud y su relación con dimensiones de la adultez emergente. Y mi objetivo era primero tener una fotografía de cuál era la prevalencia nacional real de los problemas de salud mental y ver cómo esos problemas de salud mental se relacionaban con ciertas características de la adultez emergente chilena que había estudiado en mi doctorado. Entonces es un proyecto de 3 etapas, termina ahora el próximo mes, en diciembre, y este proyecto la verdad es que fue un regalo para mi carrera académica porque me permitió posicionarme en la Universidad Católica de Temuco, y este proyecto tenía, como es de fondos del Estado, digamos, le decía a la universidad, usted va a tener este proyecto, pero tiene que contratar a la investigadora, y eso me permitió insertarme laboralmente más segura, poder proyectarme con ciertas cosas, poder, por lo menos por 3 años de investigación, y lo más importante, tener fondos públicos para poder investigar. Quisiera señalar también que
en mi carrera académica ha sido fundamental los fondos nacionales o los fondos del Estado, porque pude hacer mi magíster y mi doctorado gracias a becas nacionales. Y este proyecto también es un fondo nacional, así que si no fuera por los fondos nacionales o del Estado, probablemente no estaría aquí, porque generalmente investigar implica muchos recursos. Pueden ir, si bien no veo el chat, pueden ir escribiendo algunas dudas y después cuando lo pueda ver las podemos comentar, no hay problema. Bien, ¿cuál fue quizás el producto de este proyecto nacional? Es que yo quise construir una sola encuesta de salud mental que pudiera abarcar todos los trastornos, los problemas de salud mental en los universitarios que fueran más frecuentes, de una sola vez. Porque quizás era muy frustrante ver que una investigación hablaba de depresión, que otra investigación hablaba de estrés, que todas tenían distintos números. Entonces yo quería un solo instrumento que midiera a cabalidad los síntomas o problemas más frecuentes. Entonces, ¿qué me resultó en esta primera encuesta de salud mental universitaria? Una encuesta de 9 instrumentos que medían generalmente los problemas de salud mental relacionados con síntomas de ansiedad, depresión, estrés, ideación suicida, consumo de sustancias, pero también tenían otras variables más positivas. Por ejemplo, también quería caracterizar la vida sexual y afectiva de los jóvenes universitarios, y también, por ejemplo, medí el apoyo social percibido, ya que ese va a ser una de las variables principales del análisis que viene posteriormente. Lo hice a la antigua usanza, luego quizás me arrepentí, pero viajamos por Chile a 3 ciudades y aplicamos en papel. Imagínense viajando en bus, porque en ese momento no viajábamos en avión, con cajas de instrumentos, imprimir, diseñar el instrumento. Fue una batalla, pero esa batalla no la hice sola, y eso es muy importante. Trabajé con un equipo de investigación. ¿Y quién eran mi equipo de investigación? Tesistas de último año de la carrera de psicología, que fueron ayudantes de investigación. Y ellos me permitieron, en conjunto, llegar a una muestra de 601 universitarios de 3 universidades del país. Entonces seleccionamos una universidad del norte, que es Arica, que queda en la Universidad de Tarapacá, en Arica, que queda al lado de Perú, prácticamente. Nunca había ido a Arica, así que este proyecto me permitió también conocer Arica. Los estudiantes recabaron datos de la Universidad de Concepción, que queda unas 4 horas de Temuco, y finalmente la universidad representativa del sur de Chile era Temuco. Quizás no participaron más universidades, porque cada universidad tiene su burocracia, y no es tan fácil decir, yo quiero tomar datos ahí, déjeme aplicar este instrumento con los estudiantes. No, es complejo, así que 3 universidades nos dijeron que sí. Por supuesto la universidad donde trabajo tenía que decir que sí, y las otras también tuvieron una buena recepción. Y ahí podemos ver una ficha de que cuando estábamos difundiendo este estudio de salud mental universitaria, una ficha que utilizamos para la Universidad Católica de Temuco, que es la casa laboral que actualmente me alberga. Dentro de este objetivo, o dentro de este proyecto más bien, surgieron varias tesis, y la primera tesis es la cual yo les voy a presentar hoy día, y tiene que ver con el análisis que vamos a hacer. 3 estudiantes quisieron hacer esta travesía de investigar en terreno conmigo y de hacer la tesis conmigo. Entonces era María José Neira, Paola Raipán y Patricio Riquelme, estudiantes de último año de la carrera de psicología. Y ellos en su tesis empírica hicieron varios análisis utilizando pruebas que ustedes ya vieron probablemente en otras presentaciones, como la TED Student, por ejemplo, correlaciones, etc. Pero también dentro de esos objetivos era determinar el grado de predicción del apoyo social percibido, que puede provenir de 3 fuentes: amigos, familia y otros significativos, como la pareja, un vecino, un profesor, por ejemplo, respecto a la presencia de sintomatología depresiva, ansiosa y de estrés. Y para ese objetivo hay que hacer una regresión lineal múltiple, que ya les voy a explicar de qué se trata. En ese entonces, imagínense ustedes como estudiantes, estaban terminando su último año de la carrera de psicología, estaban viajando por Chile a recolectar datos y estaban haciendo su propia tesis de investigación.
Me tocó afortunadamente un grupo todoterreno, por lo tanto ellos se involucraron al 100% y algunos de ellos más adelante quieren seguir en la línea de investigación también, que es parte de una de las tareas de uno como investigador, seguir formando a otros, ¿ya? Entonces, en ese entonces, como ellos estaban recolectando datos todavía, no teníamos todavía la muestra de 601 estudiantes, ¿ya? Eh, y lo que hicimos ahí fue tomar parte de la muestra y en ese entonces participaron 449 universitarios, es decir, la muestra de la Universidad Católica de Temuco, nuestra casa de estudio, y la Universidad de Tarapacá de Arica, ¿ya? Fueron seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente tomamos datos en las universidades que nos permitieron acceder a sus estudiantes. Entonces nosotros nos comunicábamos con los jefes de investigación o los profesores, que eran las personas clave, y le pedíamos autorización para tomar datos con los estudiantes. Y llegábamos a la sala con nuestras cajas con consentimientos informados, con nuestra otra caja con los instrumentos, y también teníamos una pequeña retribución económica, que eso fue recibida muy bien, ¿ya? Entonces hacíamos esta invitación general a participar. Tenían que, dos criterios: ser estudiantes regulares de la universidad como criterio de inclusión y pertenecer al rango de 18 y 29 años, que es la etapa de adultez emergente. Básicamente yo diría que el 99% de los cursos a los que fuimos quisieron responder la encuesta y cumplían con los criterios de inclusión. Solo un par se resistió y tuvimos una muy buena recepción de los mismos universitarios. ¿Qué instrumentos trabajaron específicamente esta tesis? Primero tomamos 3 instrumentos de los 9 que yo les presentaba de la primera encuesta de salud mental universitaria. Primero, el cuestionario sociodemográfico, que medía ciertas variables sociodemográficas como sexo, edad, curso, etc. También las escalas de depresión, ansiedad y estrés, que es un cuestionario de 21 ítems llamado DAS-21, que tiene una versión original de Lovibon del 95, sin embargo, hay una versión actualizada y adaptada para Chile, que es de Antunes y Binet. Y lo mismo pasó con la escala multidimensional de apoyo social percibido, que como yo les comentaba, mide 3 fuentes de apoyo: la familia, los amigos y lo otro significativo. Y hay una versión de CIMET, pero es del año 80, por lo tanto nosotros recogimos una versión validada para adultos chilenos que la realizó Ortiz y Baeza. Baeza, la misma profesora que se presentó hace 2 semanas atrás, ¿ya? Y los análisis, parece que no se observa aquí, pero los análisis fueron regresión lineal múltiple por pasos sucesivos, que es lo que voy a explicar ahora. Bueno, la regresión lineal, aquí ya entramos en materia estadística, así que si tienen dudas de lo anterior también lo pueden comentar, o no se asusten con lo que viene a continuación, ¿ya? Es normal que de repente nos asustemos, pero no importa. La regresión lineal múltiple, o la regresión lineal, para que los que no han escuchado este concepto, es una prueba estadística que se utiliza para estudiar el efecto que una o varias variables pueden causar sobre otra. Es decir, tenemos una o más variables independientes y una variable dependiente que se llama variable criterio. Entonces podemos predecir las puntuaciones de las variables dependientes a partir de lo que sepamos de nuestras variables independientes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en salud, por ejemplo, estudiar qué variables predicen el cáncer o el estado del cáncer pulmonar, por ejemplo, sabemos que una variable que sí o sí está asociada es el consumo de tabaco, ¿cierto? Eso sería una regresión lineal simple. El consumo de tabaco como variable independiente, o cuántos cigarros consume una persona a la semana, puede predecir si tiene alteraciones o si tiene cáncer o problemas pulmonares, ¿ya? Eso sería una regresión lineal simple. Sin embargo, cuando queremos estudiar más complejamente un fenómeno, tenemos que adherir más variables independientes. Y pueden haber otras variables que expliquen por qué una persona tenga o no finalmente cáncer de pulmón. Y ahí puede ser el número, por ejemplo, de
de cigarrillos al día, si por ejemplo es un fumador pasivo, si hay antecedentes familiares, todas estas serían múltiples variables independientes. Y ahí tenemos un ejemplo de regresión lineal múltiple, que es lo que yo voy a hablar hoy día. Entonces, en el caso de la regresión múltiple tenemos más de una variable independiente, que son llamadas predictoras, y una variable dependiente, que es la variable criterio. Estas son las predictoras, las variables independientes, que cuántas tengas va a depender de lo que yo quiero estudiar, y siempre es una variable independiente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero con qué variables o nivel de medición puedo trabajar una regresión lineal? Generalmente se utiliza para variables intervalares y de razón numéricas, ¿ya? Y el requisito es que generalmente las simples, todas las variables sean intervalares y de razón, pero en la múltiple yo puedo tener variables categóricas como variable independiente. Lo importante es que siempre la variable dependiente o criterio sea intervalar o de razón. Ahora, la regresión múltiple que yo les voy a presentar tiene todas las variables a nivel intervalar y de razón, porque cuando tenemos variables categóricas como variables independientes, hay que usar otro tipo de regresiones que son un poco más complejas. Y ahí no nos vamos a meter todavía. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Me van siguiendo con la regresión múltiple? ¿Me pueden contestar ahí cómo vamos hasta ahora? Súper, súper. Ok. Muchas gracias. Cuando nosotros vamos a trabajar la regresión múltiple, el SPSS o cualquier otro programa estadístico nos dice, ok, tú tienes tus variables independientes y dependientes, pero yo quiero saber con qué método vas a hacer este análisis. Y existen 3 métodos generales para hacer los tipos de regresión múltiple, que los trae mayoritariamente cualquier programa. Una es el método estándar o el método por defecto que tiene la regresión múltiple en el programa, que construye la ecuación de regresión, ya vamos a ver de qué es eso, o construye el análisis más bien, utilizando todas las variables seleccionadas en la lista de independientes. O sea, introduce en el análisis todas las variables y el propósito de ese tipo de análisis es ver la contribución de cada una, es ver si cada una de las variables independientes predice la variable dependiente, ¿ya? Tiene sus costos este método, pero es uno de los más utilizados. Entonces, si quizás no hay una teoría de base que te diga cómo introducir las variables, tú introduces todas las variables independientes en conjunto y ahí el programa te dice cuál es el aporte individual de cada una de las variables independientes. En cambio, si tú tienes teoría a la base y si tu teoría te dice que en realidad dentro de tus variables independientes, supongamos que tienes 4, existen 2 que sí o sí predicen, por ejemplo, el número de cigarrillos que veíamos anteriormente, ahí nosotros podemos establecer una especie de podio, como sale en la imagen. Entonces sabemos que, por ejemplo, el número de cigarrillos es nuestra variable más importante, seguida, por ejemplo, de los antecedentes familiares de cáncer. Entonces, esas 2 van a ir en primer lugar y las vamos a introducir en primer lugar al análisis, ¿ya? Según su importancia. Y después, en el otro bloque, en el segundo lugar, las variables de importancia media, y después en el tercer bloque ya las que en realidad no creo que predigan mucho, como por ejemplo, no sé, si quizás el tatarabuelo fumó anteriormente, quizás es una variable que yo sé que va a estar muy poco relacionada, entonces las voy a ingresar al análisis muy tarde, en tercer lugar, ¿ya? Entonces finalmente la voy ingresando por importancia, y puedo hacerlo primero por las variables más importantes o desde las variables menos importantes a las más importantes, ¿ya? Entonces, generalmente, este análisis jerárquico por bloques tiene que ver con una justificación teórica o lógica, ¿ya? O también temporal. Y la que utilizamos en este estudio es por pasos, que generalmente aparecen en los programas como stepwise, que son métodos que van incorporando, eliminando las variables uno a una. Entonces, por ejemplo, en nuestro análisis nosotros teníamos 3 variables y el programa introduce la primera y ve qué pasa, si predice o no predice, si correlaciona o no correlaciona. La segunda y así con la tercera, ¿ya?
Y generalmente lo que se le critica, o quizás uno de los costos por paso, es que en realidad se basa solo en un criterio estadístico, ¿ya? Entonces finalmente el análisis va dejando las variables independientes que correlacionaron o que tuvieron un efecto significativo en la variable dependiente. Y los pasos pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Tú vas incorporando en orden de importancia y vas dejando solo las que en realidad aportan, o vas eliminándolas. Ya metes todas y vas eliminando uno a una. Nosotros en esta investigación utilizamos por pasos sucesivos o stepwise. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que sabemos que el apoyo social es un protector de la salud mental frente a la ansiedad o a la depresión, por ejemplo, no sabíamos qué pasaba con los tipos de apoyo social, entonces no podíamos hacer un orden entre nuestras variables. Y el estándar también lo descartamos en su minuto porque no queríamos introducir todas las variables independientes a ver qué pasaba. Pero si, por ejemplo, tuviéramos que hacer el análisis, de nuevo, quizás podría ser una buena estrategia utilizar la estándar, ¿ya? Siempre hay que mirar los análisis en retrospectiva. Ahora, para hacer la regresión múltiple, antes de meter los análisis, de hacer las rutas, tenemos que cumplir ciertos supuestos, que son exigencias que nos pide el análisis de regresión múltiple. No los voy a ver en detalle y no los voy a hacer en el SPSS porque me demoraría mucho. Sin embargo, por ejemplo, los más importantes son el tipo de variables. Tengo que tener por lo menos mi variable dependiente como de intervalar o de razón, ¿ya? El otro criterio o supuesto es que deba la linealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que deba haber una relación lineal entre mis variables independientes y mis variables dependientes. Es decir, que si, por ejemplo, mi variable independiente aumenta, la variable dependiente aumenta. O una relación lineal inversa, es decir, que mi variable independiente aumenta y la dependiente disminuye, ¿ya? Sí o sí tiene que haber correlación entre variables, porque la regresión lineal múltiple se basa en una correlación entre las variables, aunque no debe ser muy alta. También tengo que fijarme en otros criterios como que los errores deben ser independientes, tienen que tener una distribución normal. La multicolinealidad, que es una palabra muy larga, es difícil, pero que en el fondo habla de que mis variables tienen que estar correlacionadas, pero no tanto, porque si no es redundante lo que estoy haciendo, ¿ya? Y otros supuestos. Nosotros vamos a suponer que todos estos supuestos los cumplimos en el análisis para no demorarnos tanto. Y aquí yo puse esta carita, que probablemente es la que tienen ustedes en este momento, si yo pudiera verlo, o la mayoría, porque hay gente que le gusta las fórmulas y es feliz, pero para los que no nos gustan las fórmulas, tenemos una ecuación de regresión, que en la que se basa el análisis de regresión lineal. Entonces, básicamente aquí tenemos componentes como la constante, que es el promedio de mi variable dependiente, y aquí van los predictores. Entonces, en una regresión lineal múltiple van a haber más de 2 predictores, y siempre hay errores. Entonces, con los datos que me salgan en el SPSS, yo podría, por ejemplo, predecir el riesgo, por ejemplo, de una persona que si va a tener enfisema pulmonar o cáncer, a partir de, por ejemplo, el número de cigarrillos que he consumido en el día, los antecedentes familiares u otra variable que sea importante. Y uno puede rellenar y construir con los valores del análisis esta ecuación. Pero como no quiero que nos compliquemos la vida, ustedes tienen que saber que existe esta regresión, esta ecuación de regresión, pero no la vamos a ver porque las fórmulas a veces se asustan. Pero tienen que saber que existe, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Nos probamos 3 modelos en específico. Nuestras variables independientes eran los tipos de apoyo social, familia, amigos y otros significativos que recuerden que puede ser la pareja o los profesores, etc. Y para el primer modelo, la sintomatología que se midió fue depresión. Para el segundo modelo, ansiedad, y para el segundo modelo, estrés, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ir al programa. ¿Por qué al programa genérico? Porque yo les quiero mostrar 2 cosas. Primero, lo vamos a hacer en el SPSS, ¿cierto? Que es el programa que probablemente ustedes conocen y que, como hemos hablado, es uno de los programas que se usan por defecto en pregrado, pero también yo les voy a mostrar otro programa que también nos puede ayudar
por la misma misión. Entonces, haciéndole honor al canal de Joaquín, vamos a hacer el primer análisis con el SPSS, pero también vamos a usar otro programa. Entonces, déjenme compartirle la pantalla del SPSS, acá. Confírmenme si ven el SPSS. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces aquí está la vista de variables. Yo tengo muchas variables aquí, pero las que nos importan son los promedios de mis variables independientes y de la variable dependiente. Entonces aquí yo tengo los ítems, por ejemplo, que miden ansiedad, depresión y estrés. Y para calcular el promedio o la suma, en este caso, por ansiedad, por depresión y por estrés, tuve que hacer un procedimiento antes de sumar los ítems, para que me diera un promedio de depresión, un promedio de ansiedad y una suma de estrés por cada uno de los sujetos. Y lo mismo tuve que hacer con el apoyo familiar de otros, o de las tres dimensiones, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, estos que salen MSPSS son los ítems del cuestionario, los 12 ítems. Entonces 4 son de apoyo familiar de la familia, de los amigos y de otros significativos, ¿ya? Entonces me salté ese paso, pero en el fondo sí o sí lo tengo listo, pero hay que hacerlo como análisis preliminar cuando uno, por ejemplo, ve si tiene datos fuera de rango, perdidos, ¿cierto? Y tiene que preparar y sumar o promediar algunos ítems para calcular estas análisis. Aquí tengo la vista de datos de todos los sujetos. La muestra, ¿cierto?, eran 449 sujetos, y aquí al final me aparecen estas variables de promedio de ansiedad, depresión, estrés, y los apoyos familiares de amigos y de otros significativos. Entonces, manos a la obra. Primer modelo, nosotros queremos saber qué variables predicen la sintomatología depresiva. ¿Qué variables independientes, en este caso los amigos, la familia, los otros significativos, si predicen o no la sintomatología depresiva en los mismos universitarios? ¿Qué pestaña tengo que ver aquí? Analizar. Analizar siempre va a ser nuestra palabra clave, ¿ya? Entonces busco en analizar y busco aquí regresión. La regresión que vamos a seleccionar es lineal. Existen otras regresiones que yo les había comentado, pero no nos vamos a complicar la vida con esas, sino vamos a elegir lineal, ¿ya? Y aquí aparece el típico output que nos dice, el SPSS nos pregunta, bueno, ¿cuáles son tus variables? En las dependientes, entonces, a ver si vamos bien, ¿cuáles tendría que poner como variables independientes y dependientes? En la dependiente, ¿cuál variable va ahí? A ver si están atentos. ¿Cuál variable tengo que poner aquí en dependiente? En el primer modelo. Recuerden que estamos probando 3 modelos, pero empezamos por el primer modelo. La dependiente es la que recibe el efecto de las variables independientes, o la que cambia por causa o por efecto de las variables independientes. Entonces, si yo quiero medir cómo, por ejemplo, el apoyo social percibido afecta la sintomatología depresiva, ¿cuál sería mi variable dependiente? Los escucho y leo. No importa que se equivoquen, no importa. La sintomatología de la depresión y ansiedad. Muy bien, Zenaida, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a elegir a nuestro primer modelo aquí, la depresión, el puntaje de la dimensión de depresión, y acá en las independientes vamos a poner los 3 tipos de apoyo social, que son nuestras variables independientes. Y aquí hay una serie de pestañas que tiene el SPSS que nos dice qué cosas queremos, ¿cierto? Pero antes de ir ahí tenemos que elegir nuestro método. Entonces, intro era el estándar, hay otro que es eliminar, el hacia atrás y hacia adelante es de stepwise, pero el paso sucesivo es una combinación de hacia adelante y hacia atrás. Y es el que elegimos cuando nosotros hicimos este análisis. Entonces vamos a poner por pasos, ¿ya? Y en estadístico uno siempre puede pedir varias cosas. Puede pedir descriptivos, correlaciones parciales, diagnóstico de
colinealidad, etcétera, etcétera, ver si los residuos son independientes o no. No los vamos a seleccionar porque si no nos vamos a llenar con muchas tablitas y ustedes saben que el SPSS nos entrega mucho. Así que lo vamos a dejar tal cual en estadísticos. En gráficos, por ahora no vamos a pedir los gráficos, pero por ejemplo, si ustedes quisieran saber si sus residuos se distribuyen normalmente, podrían poner aquí y seleccionar esos gráficos. Recuerden que nosotros suponemos que los supuestos los cumplimos, ¿ya? Y en realidad sí se cumplieron, pero si yo los hacía uno por uno me iba a demorar mucho. Guardar, aquí vamos a poner no estandarizado, estandarizado, ajustada, ya les voy a decir, los residuos son los errores, siempre en un análisis hay errores, y siempre nos entregan estandarizados y no estandarizados, ¿ya? Y estas opciones, existen otras cosas, pero en realidad no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, teniendo mi variable dependiente y las variables dependientes y el método por pasos y eligiendo unas pocas cosas aquí en estadísticos y en opciones, estamos listos para apretar a aceptar y ver qué nos sale en el output de investigación. Entonces, yo tengo que compartir ahora el otro output que se abre como una pantalla distinta, ¿cierto? Una desventaja del SPSS. Ok, aquí tengo muchas tablas, ¿ya? Muchas tablas. Y ustedes dirán, ¿cómo sobrevivo a este análisis de regresión? ¿Qué tengo que mirar primero? Y usted tiene que mirar el análisis ANOVA. ¿Por qué ANOVA? ¿Qué permite decir esta tabla? Nos dice si el modelo de regresión es mejor predictor que el promedio de la variable. Por ejemplo, si usted quiere predecir su nota en la prueba 2 de estadística, supongamos, y tiene como variables independientes la prueba 1 del ramo más las horas de estudio, uno podría predecir qué nota va a obtener en la prueba número 2, ¿ya? Entonces, este análisis nos dice si efectivamente mis variables independientes predicen algo o es mejor que yo utilice el promedio nomás de su nota anterior y listo, ¿ya? Y si es significativo, predice, y significa que hay esperanza en esta regresión y puedo seguirlo leyendo. Si no fuera significativo, hasta aquí nomás llegamos, y en realidad mis variables no predicen, no funcionan, y tengo que ir probando, sacando una variable, poniendo otra así. A la fecha, hasta el momento sí predice. Y ustedes ven aquí que habla de 2 modelos. ¿Por qué 2 modelos? Recuerden que en el análisis nosotros introducimos 3 variables. 3 tipos de apoyo, familia, amigo y otros significativos. El primer modelo habla que es la variable familia, solo como predictor, es decir, que no funcionaron ni los amigos ni los otros significativos. Y el SPSS me propone un segundo modelo que habla de la familia y de los otros significativos como predictores de la sintomatología depresiva, ¿ya? Entonces aquí me entrega grados de libertad, media, pero a mí me interesa esto, que sea significativo, es decir, que sea menor a 0,05, ¿ya? Ya vamos a ver por qué habla de 2 modelos. Luego, sabiendo que el modelo es significativo y que hay predicción y es mejor que la media del rendimiento académico, o en este caso mejor que la media de depresión, tengo que ver qué variables aportan en realidad, ¿ya? Y aquí lo que tengo que ver es el resumen del modelo, que es la segunda tablita que me aparece aquí. Y aquí me aparecen las 3 R, ¿ya? R cuadrado y R cuadrado ajustado. Y generalmente cuando uno es estudiante, cuando uno hace investigación, dice, pero ¿cuál es la que tengo que mirar? Tips R cuadrado ajustado. ¿Qué hace aquí el R solito? Es como el promedio de las correlaciones entre todos los predictores, ¿ya? Los que aportan y los que no aportan. Lo mismo en el R cuadrado, que es este al cuadrado, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que mirar aquí el R ajustado, que finalmente es el valor, que es la proporción de varianza que explican solo los predictores que fueron seleccionados en el modelo, es decir, la familia en el modelo 1 y la familia y los otros significativos en el modelo 2. Y este número que es 0,11, 0,12 y 0,15 yo lo tengo que multiplicar por 100 para saber cuánto porcentaje de la varianza es explicado, es decir, cuánto cambio de la variable de depresión es explicado por mis variables dependientes que fueron seleccionadas en el modelo.
Y aquí, si bien el SPSS me invita a ver dos modelos, el más alto, el que explica más varianza de la variable dependiente, en este caso depresión, es el modelo 2, que involucra a la familia y a los otros significativos como predictores. Y explican un 15% de la varianza. Es bajito, pero es significativo, como vimos en la tabla de la ANOVA, y ya es importante. Y en general, cuando uno no tiene tantas variables, no tiene mucha varianza explicada. Y recordemos que no existía tanta teoría, por lo tanto, si bien es bajo, es relevante, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con el modelo 2, que explica más la varianza. Pero una pregunta que uno tiene, ya, o sea, mis dos variables, es decir, la familia y los otros significativos, explican o predicen un 15% de la variable dependiente de presión. Pero yo quiero saber cuál de ellas dos explica de mejor manera. Y para ello tengo que ir a una tablita que se llama coeficientes, donde aparecen los betas estandarizados y los no estandarizados. Perdón, no estandarizados y estandarizados. Y lo que me dice aquí, en el primer modelo, recuerden que no lo tomamos en cuenta porque explicaba un poco más, aun cuando es significativo, pero en el segundo modelo, lo que me permite ver esta tabla es cuál es el aporte de cada una de las variables. Entonces, si nosotros miramos en el modelo 1, la familia, su aporte es un 34%. Y estos beta estandarizados, que es el coeficiente de regresión, es como el peso de cada variable en la ecuación de regresión. Y se interpreta igual que un coeficiente de correlación. Entonces ustedes ven que aquí es negativo, y aquí igual. Y eso tiene sentido. ¿Cómo se interpreta eso? Existe una relación lineal inversa entre mis variables independientes y dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor apoyo social percibido de la familia y de otros significativos, menor sintomatología depresiva habrá. Y dentro de las dos variables, la que más aporta es la familia, ¿ya? Y tiene sentido, porque si no me hubiese salido con este signo, sería raro y contrateórico decir, a mayor apoyo social de la familia y los amigos, mayor depresión. Bueno, a veces puede ser en algunas problemáticas, pero teóricamente uno esperaría que el apoyo familiar y de otros significativos fuera un protector y redujera la sintomatología de depresión, ¿cierto? Por lo tanto, tiene sentido. Entonces, después nosotros sabemos que el modelo predice, pero finalmente, ¿cuáles las variables que predicen una menor sintomatología? Solo la familia y los otros significativos. Los amigos aquí no surtieron por lo menos efecto en esta muestra. Después aparecen más tablas, residuos, que ahí ustedes saben que el SPSS se caracteriza por presentarnos muchas cosas, ¿ya? Pero yo les quiero presentar quizás un salvavidas para quienes no nos gusta ver tanta tabla y nos confunde, que es un programa que se llama JASP, ¿ya? Lo voy a escribir, que lo pueden, ahí, ¿ya? Lo pueden descargar. Me parece que es un programa de origen alemán, no estoy segura, pero ¿cuál es la diferencia con el JASP? Que ya se los muestro. El JASP nos permite hacer todo lo que hace el SPSS, pero es un software de libre disposición. Es decir, ustedes lo pueden descargar y no van contra no están pirateando ningún programa y tienen prácticamente las mismas funciones y no pesa tanto como el SPSS, que el SPSS se demora, ¿cierto?, al abrir el programa y que a veces algunos computadores no lo aguantan, de hecho. Entonces el JASP nos permite hacer los mismos análisis y nos entrega un análisis mucho más limpio, ¿ya? También hay otro programa que ustedes vieron en otras presentaciones, que es el Jamovi o Jamovi, que también es un software libre, ya no hay que pagar una licencia millonaria como el SPSS, pero no lo elegí para hacer este análisis porque no me permite elegir el método, ya tiene un método por defecto, ¿ya? Entonces, el que más se parece es el JASP. Y confírmenme que estén viendo el JASP, que es prácticamente lo mismo que el SPSS, con una interfaz un poco más bonita, más amigable. Sí, sí, sí vemos. Ok.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Aquí tengo mi base de datos, no tengo una segunda pestaña con la vista de variables, ahí están las fechas, las variables de cada sujeto, al igual, aquí están los ítems, las opciones que respondió cada sujeto, y al final, al igual que el SPSS, me salen los promedios del apoyo social, de la depresión, estrés. Entonces yo ahora que les quiero mostrar que sale lo mismo con JAS que con SPSS. Y si no tenemos licencia de SPSS, una buena alternativa, ¿cierto? Es JAS, que es gratuita y no se demora nada en instalarse. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Acá, regresión. Está en inglés, pero las palabras son súper similares al español, entonces es cosa de ir acostumbrándose, ¿ya? Entonces, tenemos la regresión, y aquí me dice qué regresión quieres, la clásica o la bayesiana. No nos vamos a complicar la vida y vamos a ir a regresión lineal, ¿cierto? Entonces apretamos y nos sale el output, pero si ustedes se fijan, inmediatamente sale la pantalla de las tablas. Y otra de las ventajas es que salen las tablas en APA, ya no tienen que modificarlas, sacarle las rayitas interna, externa o hacer una nueva como el SPSS. Entonces es más rápido, es más limpio. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, o quizás vamos a hacerlo mejor con la variable dependiente de ansiedad, para ver cuál predice. Entonces tenemos como variable criterio dependiente ahora la ansiedad. Sabemos que para depresión predice la familia lo otro significativo. Me pide, aquí sale como covariates, pero finalmente son las variables independientes que yo tengo que poner acá. Entonces las busco y las selecciono, los amigos, la familia, el otro significativo, y las mando a la derecha. Y por magia estadística aparecen las tablas, pero antes yo tengo que elegir cuál fue mi método. Y ahí es stepwise o pasos sucesivos, hacia adelante, hacia atrás. Salen menos métodos que el SPSS, más limpio, ¿ya? Y aquí salen las mismas tablas que ustedes vieron, pero solo las más esenciales. Yo puedo ir agregando más tablas. Por ejemplo, tengo pestañas aquí de residuales, el cambio en R cuadrado, casi las mismas opciones que salía el SPSS. El método, que se los vamos a dejar por defecto, gráficos, pero aquí tengo inmediatamente los resultados. Y aquí, ¿qué me dice? ¿Cómo lo puedo interpretar? Primero, sí o sí, ustedes, como quizás recuerden, tengo que mirar el ANOVA, porque es la tabla que me dice si puedo seguir adelante o hasta aquí nomás hemos llegado. Y aquí me dice que el modelo 2, que todavía no veo cuáles son las variables, pero ya lo voy a ver, el modelo 2 predice y es mejor que la media de ansiedad, ¿ya? Es decir, mis predictores, que en este caso son apoyo social percibido de la familia, los amigos y otros significativos, son mejores que haber sacado el promedio del puntaje de ansiedad de un sujeto para predecir qué puntaje de ansiedad va a tener, ¿ya? Entonces, yo me tengo que fijar que sea significativo, y es significativo un valor P menor a 0,001, ¿cierto? 3 estrellas, y el F que después lo tengo que reportar en A. Entonces, vamos bien, mis variables predicen, pero yo quiero saber cuáles variables predicen dentro de las 3 que incluyen en el análisis. Y si miro los coeficientes, aquí me dice cuáles son las variables. El intercepto es el promedio de ansiedad. No lo tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Aquí me dice que solo familia es un factor predictor de la sintomatología depresiva, ¿ya? ¿Y cuánto explica la familia? Tengo que ir a la tabla de los R, donde mi vista tiene que ir siempre al modelo de R ajustado, ya al coeficiente de regresión, o perdón, la proporción de varianza. Esto recuerden que tengo que multiplicarlo por 100, perdón. Entonces, ese valor por 100 significa que la familia explica o predice la varianza de la variable dependiente de un 8%. Bajito, pero predice, ¿ya? El modelo 1 aquí sale 0, 0, 0, todo 0, porque es el intercepto o la variable constante, es decir, el promedio de ansiedad. Y finalmente yo quiero saber cómo predice finalmente la familia.
¿Ya? ¿Será que a mayor apoyo familiar, menor sintomatología de ansiedad? Y efectivamente eso es lo que pasa. Nuevamente, recuerden que este es prácticamente un coeficiente de regresión y es la única variable protectora frente a la ansiedad. Y aquí siempre vienen asociadas a una prueba T y a una prueba con un valor P, y es significativo, ¿ya? Entonces, finalmente, lo vamos a hacer con qué pasa con estrés. Entonces, si ustedes tuvieran que decir, ¿cuál es la variable de los tipos de apoyo social que protege frente al estrés en la universidad? ¿Cuál elegirían ustedes? Pueden comentar o usar el audio. ¿Será los amigos? ¿Será la familia? ¿Será los otros significativos? ¿O una mezcla? Pueden ser ambas opciones. A ver qué dicen por aquí en el chat. Amigos y luego otros significativos, dice Diego. ¿Qué dice el público, chiquillos? Juéguensela, hagan una apuesta. ¿Será la familia nuevamente? ¿Serán los amigos que nos protegen frente al estrés? ¿O serán otros significativos como pareja? María de Lourdes dice familia, amigos dice Camila, la familia dice Milagros. Amigos y familia. Amigos y familia. Nosotros también teníamos nuestras hipótesis, pero ¿qué pasó finalmente? ¡Tran! Primero, ¿el modelo significativo? Sí. ¿Es mejor que el promedio? Sí, la tabla de ANOVA. ¿Pero qué coeficiente predice? Familia nuevamente. Los amigos no aparecieron como variable predictora en ninguno de los tres modelos típicos. Y pesa casi un 30%, y efectivamente, a mayor apoyo social percibido de la familia, existe una menor sintomatología de estrés, por lo menos en esta muestra de estudio. Y ese beta estandarizado coeficiente de regresión es significativo, ¿ya? ¿Y cuánto predice o cuánta varianza predice? Un poco más bajo que lo que pasaba en la escala de ansiedad, un 7%. Bajito, pero igual aporta. Por lo tanto, la familia constituye el tipo de apoyo social más potente para protegernos frente a la sintomatología de estrés y de ansiedad, y los otros significativos tienen también un rol en depresión, pero los amigos, al menos en esta muestra, no lo tienen. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Bueno, antes de eso voy a ir al reporte, pero en el fondo ese es el modelo de Jazz, hace lo mismo, y ahí están los tres modelos. Nosotros, ¿cómo lo reportamos? Voy a volver a la presentación. Voy para allá, denme un segundo. Claro, no teníamos otras variables como el año, por ejemplo, porque la familia puede ser más importante en los primeros años, sobre todo en términos de adaptación. No teníamos esa comparación, pero hubiese sido bien interesante. Entonces, ¿cómo se reporta esto? Si uno quiere ir bien detallado, tiene que hacer lo siguiente. Primero, en el reporte APA tiene que decir qué hizo y para qué. Y en este caso se realiza un análisis de regresión múltiple con el método de pasos sucesivos, y queríamos predecir la sintomatología depresiva, por ejemplo, en el primer modelo, a partir del apoyo social percibido de tres fuentes. Después hay que decir qué pasó con los supuestos. Y como eran varios supuestos, nosotros olímpicamente nos saltamos con la jabalina eso, pero tienen que saber que sí se cumplieron la mayoría de los supuestos. Y si no se cumplen algunos, hay que mencionarlo. Después uno tiene que decir el modelo de regresión múltiple predijo significativamente la sintomatología. Y estos datos se obtienen de la ANOVA. Después del resumen del modelo, uno obtiene el 15%, que era lo que predecía, ¿cierto?, la familia, y los otros significativos, que era el R ajustado, que aquí está. Y ambas variables se asociaron negativamente a la sintomatología depresiva, así mientras mayor apoyo social tenga un estudiante de la familia y otro significativo, menor sintomatología depresiva. Y luego el reporte se hace lo mismo tanto con ansiedad y tanto con estrés, para decir que el único predictor que funcionó ahí fue la familia.
Y aquí yo extraí la tabla del artículo que nosotros publicamos de este análisis, que reúne lo principal, que son las variables, ¿cierto? Ahí pusimos los dos modelos, pero en realidad el modelo que más aportaba era el de la familia, podríamos haber prescindido del primero. El beta estandarizado, el T y los asteriscos que refieren al valor P, ¿ya? Uno puede poner más información como los errores, pero por lo menos la revista donde publicamos no nos exigió. Y ahí están los chiquillos, ahí están María José, Patricio y Paola. Ese fue el día en que entregaron su tesis antes del examen, por lo tanto ya había ojeras, había cansancio, pero el trabajo ya estaba acabado, y poquito después nosotros enviamos el artículo a la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, donde publicamos este análisis y otros análisis de la tesis. Y el artículo es Apoyo social percibido y factores sociodemográficos en relación con los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en universitarios chilenos, por si quisieran saber más de la investigación. Eso salió publicado el año 2019, después de muchas revisiones de la revista, como la mayoría de las revistas. Y hoy los chiquillos están egresados. Finalmente, antes de cerrar, a mí me gustaría mencionar 3 aprendizajes de este camino de vida académica o de vida de investigación. Primero, que hay que investigar en equipo. Que uno puede investigar solo, pero es mejor y más colaborativo si lo hacemos en equipo. Y en ese sentido yo tengo que dar sí o sí las gracias a los colegas que trabajaron conmigo, por ejemplo, Justin San Martín de la Universidad de la Frontera, que me ayudó a recolectar datos y trabajamos en un artículo, y también los 5 chiquillos que salen aquí son los tesistas, ya que trabajaron en la recolección de datos y que trabajaron sus tesis en el proyecto. Y que si no fuera por ello, yo me hubiese vuelto loca con cajas de aquí para allá, por medio de Chile, recolectando información y entregando los consentimientos. No, fue un trabajo mucho más llevadero entre mi primer proyecto de investigación en conjunto. También que el aprendizaje es constante y que muchas veces en el camino tenemos que aprender sobre instrumentos, sobre pruebas estadísticas. De hecho, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un curso que lo dirige Camila Salazar, que es la doctora en psicología, que va a estar más adelante, que nos está actualizando. Y hay que aprender de la teoría, de métodos estadísticos constantemente. Y tercero, y no menos importante, quizás el más importante, que aun cuando la estadística nos dé miedo, que aun cuando la investigación nos dé miedo, o que la vida académica, la universidad, o incluso la vida nos dé miedo, las mujeres podemos hacer ciencia, podemos hacer investigación, podemos con lo que nos propongamos. Y sí, es cierto, a veces el camino se pone difícil, pero siempre hay una recompensa al final del esfuerzo que podamos poner en un trabajo realizado con cariño y dedicación. Muchas gracias. Pues Ana, muchas gracias. Fue una ponencia bastante reveladora. Me gustaría mucho que igual las personas que están, los alumnos que están aquí directamente en el chat pudieran escribir algún comentario que quieran hacerle directamente a la ponente. Ya sea un comentario de preguntas sobre su vida, qué les pareció la conferencia en general, y preguntas de cómo percibe directamente, ¿no? A mí me parece que tu ponencia fue una ponencia bastante reveladora en muchos sentidos. Justamente hablas tocas muchos puntos muy importantes. Primero, creo que abordas la importancia de siempre tener una claridad de una pregunta de investigación y que esto va a regir directamente lo que será una investigación. Que cada pregunta se responde con un solo análisis estadístico. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros, las preguntas de quien investiga surgen de esas corazonadas, del siento, me late, creo, voy a una ponencia, leo una revista, veo una gente que se sube en transporte público, me pregunto, ¿por qué hace eso la gente? Y entonces es a partir de que nosotros determinamos estas corazonadas, que hacemos un proceso metodológico específico para responder a esa pregunta que esté libre de sesgos. Pero justamente refieres la importancia de tener una gran
un gran bagaje de lo que serían las herramientas metodológicas y estadísticas y teóricas como para poder realizar la investigación, lo cual es algo indispensable. Otra cosa que abordas que me parece maravilloso justo es la parte colaborativa. O sea, la gente que le gusta la investigación muchas veces no se anima directamente a querer investigar porque no sabe y se topa con el primer tropiezo, con la primera pared, con el primer tabique y pareciera que ya, ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, cuando en realidad en la investigación es aprender un poquito y un poquito de todas las personas, te acercas a alguien y yo creo que ha sido eso algo muy importante que no se ha visto en general. La investigación a veces pareciera muy egoísta, muy egoísta. Entonces, porque mucha gente que se dedica a la investigación es muy celosa con su conocimiento. Y entonces es como, no, esto es mío, no lo voy a compartir con nadie. Pero al final también tenemos personas maravillosas como tú, como las ponentes que tenemos en esto y como muchos académicos que hay en las universidades públicas, ¿no? Que al ser nosotros servidores públicos, pues estamos obligados realmente a cambiar directamente la realidad social en la que vivimos. Entonces, no tendríamos por qué mantenernos celosos directamente del conocimiento. Yo creo que a partir de justamente de compartir todo ese conocimiento con las personas, es que va a crecer y va a crecer y va a crecer. A mí me encanta eso que hacen directamente con los alumnos. Acá, justamente en Guadalupe Victoria, en todo lo que es la facultad, pues lo que tratamos de hacer es como jalar, ¿no? Directamente a todas las alumnas, a todos los alumnos, para que vengan y quieran hacer. Contamos con un departamento de investigación donde tenemos área de neuro, pero ya próximamente también vamos a abrir lo que sea el departamento de psicología social para que vengan a hacer estudios directamente sobre otras temáticas diferentes. No vamos a tener género, cultura. Y entonces ahí es donde vamos a necesitar justamente estos tesistas, gente que quiera cambiar esta realidad social y que va a aprender muchísimo, ¿no? La tesis, todos sabemos, es esa, no sé cómo llamarlo, ese novio celoso, ¿no? Que te quiere absorber, quiere que sea solamente para él, ¿no? Y que lo tratas de evitar y no lo quieres, pero sabes que tienes que volver ahí. Y entonces es una relación de odio, amor muy extraña, pero que aprendes muchísimo, muchísimo, ¿no? Y eso es algo bastante importante. Bueno, aquí ya en los comentarios igual Diego nos dice que una excelente investigadora, profesora, bastante inspiradora. Creo que sí, se ha cumplido un objetivo muy pertinente. María Lourdes nos dice, muy interesante la investigación sobre el periodo entre la adultez y la adolescencia. Zenaida, igual nos comenta, Zenaida es una alumna mía aquí de la facultad. Justamente ayer estábamos viendo la parte de construcción de hipótesis, ¿no? Entonces este tema cae de perlas directamente para reafirmar todo lo que estábamos viendo en clase. Nos agradece mucho por lo que será la ponencia. Igual, Catarina nos está igual agradeciendo a la profesora por todo lo que sería, por su trabajo y le manda una enorme felicitación. Creo que más que preguntas que pudiéramos hacer es más bien agradecerte por la perspectiva que nos estás dando. Había comentarios que nos estaban poniendo directamente en Facebook, tanto en la página de la Facultad de Ingeniería de Negocios y también en el canal de Estadística con Joaquín, que estamos transmitiendo en este instante, pero tenemos ahí un pequeño desfase, como unos 30 segundos. Entonces, a partir de que tenemos comentarios en Zoom, 30 segundos después se ven aparecer en Facebook, entonces por eso tenemos ahí un pequeño atraso, pero los comentarios que yo veo directamente en Facebook los paso para acá. Igual cabo, bueno, quiero comentarles que en el link tanto de Facebook, tanto en el canal de la página de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, en los comentarios está el link para que ustedes pasen asistencia de esta conferencia. En el canal de estadística también está el link para que ustedes puedan comentar. En los mismos comentarios de Facebook están el link, por ejemplo, de lo que sería el programa de jazz, que era el que estaba comentando la doctora Ana. Y ahí van a encontrar todos los comentarios. Lo vamos a subir al canal de YouTube, en el cual también van a tener como los links. Y también van a tener el link de lo que sería el trabajo, el paper de la doctora, el artículo, para que ustedes lo puedan descargar y tener un link, una conexión. También pueden encontrar ahí el contacto de la doctora. No sé si quieren comentar algo. Marta, bueno, Marta nos dice, muchas gracias, doctora. Su recorrido como investigadora me llena el corazón y me inspira mucho. Muchas felicidades.
Muchas gracias a todos los que han compartido tan positivos comentarios. Yo creo me gustan mucho estas acciones de donde uno puede contar lo que hace más allá de un artículo, porque ustedes saben que los artículos a veces están muy alejados, ¿cierto?, con un lenguaje muy técnico. Sin embargo, estas oportunidades son para contar lo que uno hace desde el ámbito más real, como el backstage de finalmente cómo fue la investigación en realidad, de que se nos perdieron. Sí, mis perros ahí querían aportar. Pero finalmente la investigación es un desafío siempre. Y como investigadores tenemos el deber de poder comentarle a las personas, de hacer llegar a los mismos usuarios de la investigación, a los mismos universitarios, qué pasa, y que no solo quede en el ámbito de casi un Olimpo. Yo recuerdo que en pregrado lo veía casi así, los profesores que hacían investigación, que estaban allá lejos y que en realidad uno como que nunca los alcanzaba, pero en realidad no es así. La investigación es co-construida y necesitamos mucho de los estudiantes de pregrado, de posgrado, para hacer la investigación en conjunto, y cualquiera puede investigar. Quizás al principio uno no tiene las herramientas estadísticas o el dominio técnico, sin embargo lo va adquiriendo con el paso del tiempo, y eso es aprendible. Incluso si no te gustan los datos, tú puedes apoyar recolectando datos, estando en sala, quizás aplicando, interaccionando con las comunidades que son tu muestra, haciendo el consentimiento informado. O sea, la investigación es un círculo de diversas etapas, entonces no necesariamente si no te gusta uno no puedes participar, no. Y además siempre hay que tener contacto con la población o la muestra de destino para ver qué es lo que se necesita. Así que la invitación es para que, si bien en algunos momentos puede ser muy dura la investigación y uno puede odiar la tesis, y que pasa, confirmo plenamente con las 3 tesis que he realizado en mi vida, luego sale el sol, siempre sale el sol, y siempre uno tiene quizás la satisfacción de haber hecho un largo camino, pero finalmente con un buen resultado y con un buen aprendizaje, porque con sudor y lágrimas uno aprende, tiene que aprender, pero también a veces algunas investigaciones son más reconfortantes y más agradables, no todo es odio, no todo es sufrimiento. Perfecto, sí. Sí, en efecto, siempre toda esa parte, no sé, tal vez criticada del turismo académico que podemos llegar a tener, pero la verdad es que el turismo, el convivir con otra gente de otros lados, pues justamente nos da la oportunidad de crecer, de conocer nuestro contexto en el que vivimos y conocer otros contextos diferentes, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la investigación. Nos están dando otro comentario igual en Facebook. Yauri Mendoza dice: me encantó la ponencia y creo que es una investigadora a seguir. Gracias y saludos desde el Perú. Entonces tenemos Muchas gracias. gente Muchas gracias. de todos los países. Tenemos gente de España, que les mandamos un saludo de ese lado. Tenemos gente de Perú, de Latinoamérica. Y pues nada, que espero que haya sido una ponencia bastante enriquecedora, que por lo menos para mí lo fue, y creo que ha sido igual para muchas personas que están ahorita en la conferencia. Y para mí también. Muchas gracias, muchísimas gracias, te lo agradezco, Ana. Me permito compartirles lo que sería ¿sí se ve mi pantalla? Sí. Gracias. Esta es la constancia a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, extensión Ciudad Morelos, y por parte del Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad, le presentamos la siguiente constancia a la doctora Ana de Lourdes Barrera Herrera por su valiosa participación como ponente con el tema del rol predictor del apoyo social percibido en la salud mental de los universitarios chilenos. Durante lo que serán las talleres conferencias Visibilizando a las mujeres en la ciencia, un evento realizado de manera virtual entre el 22 de octubre y el 17 de diciembre del 2020. Les recuerdo que vamos a tener todavía más ponencias. La siguiente ponencia que vamos a seguir teniendo va a ser una ponencia, déjenme proyectarlos, ya me confundí con las pantallas. Aquí está.
La siguiente ponencia que vamos a tener va a ser por parte de la doctora Paula Díaz Rivero. Ella nos va a presentar el próximo 12 de noviembre, dentro de 8 días, lo que sería el altruismo y empatía en niños pequeños. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces, pues nada, quiero agradecerte muchísimo, Ana, por tu participación. Ha sido maravillosa. No sé si alguien más quiere comentar algo. Alicia Aguirre también en Facebook nos comenta, excelente ponencia, muchas gracias, muchísimas gracias. Igual Pablo, dice Pablo, qué bien se siente que se aplique tanta estadística por el apoyo de la investigación. Sí, exactamente, muchísimas gracias. Y bueno, pues creo que ha sido todo. No sé si quieras comentar algo más, Ana. No, gracias a todos por asistir, gracias Joaquín por la invitación, creo que ha sido una instancia súper enriquecedora y me alegra poder compartir lo que hago con todos los que están asistiendo a este ciclo de charlas y a cómo las mujeres hacemos ciencia, que sí podemos situarnos en distintos ámbitos y en el ámbito que nos situemos lo vamos a hacer bien. También los hombres, por supuesto, pero también hay un poder femenino que destacar y ir situándonos en muchas áreas. Así que espero algún día poder ir a México, España, a seguir investigando, a ver qué pasa con los adultez emergentes y ha sido muy enriquecedor y gracias por la paciencia y el tiempo que se dedicaron para venir hoy día a la conferencia. No, muchísimas gracias a ti. Mencionabas al principio de la ponencia que tenías una población de 20,000 habitantes más o menos por allá. Eso para nosotros es muchísimo porque aquí en Ciudad Guadalupe Victoria somos 17,000 habitantes. O más chiquitito que Es más Lautaro. chiquito todavía. Pero tenemos bastante repertorio interesante. Pero sin duda, el día que podamos volver a una normalidad, serás bienvenida aquí para poder visitarnos y darnos otra ponencia diferente. Me encantaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes aquí a la ponencia. Les mando un enorme saludo y pues nos estamos viendo dentro de 8 días. ¿Vale? Cuídense mucho y por favor cuídense en esta pandemia. Les mando un saludo. Bien. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Saludos de Conce. Eso. Bien.